¿Qué es una constitución de acuerdo a los favorables de una nueva constitución? Es una pregunta muy importante porque nos da luces para entender en qué consistiría una nueva constitución de ser aprobado en el próximo plebiscito. Conversemos sobre el tema en este programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Si hay alguien que ha sido portavoz o portaestandarte del tema de una nueva constitución, sin duda ha sido el profesor Fernando Atria, abogado, constitucionalista, hombre de izquierda, que desde hace muchos años viene postulando el concepto de una nueva constitución. Es el adalid de esta nueva constitución, expone, da charlas, en fin, es un ideólogo para hacer una nueva constitución. Por lo tanto, es interesante saber qué opina el profesor Atria sobre cómo debe ser una nueva constitución o qué es una constitución democrática de acuerdo a su pensamiento, porque obviamente siendo él el portaestandarte de esta causa, naturalmente de ganar el plebiscito los favorables a una nueva constitución, ella se va a inspirar y mucho en las líneas de pensamiento de sus autores, de sus promotores, en especial de Fernando Atria. O como un órgano que responde más a la lógica de la política por venir, como sería si estuviera integrada por independientes, con paridad, con pueblo originario. Y para eso yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una son estas decisiones sobre el sistema electoral, que entonces entiendo yo que están ahora, han quedado pendientes para marzo, porque la comisión mixta, etc. A propósito de los recientes comentarios del pasado presidente de la Cámara de Diputados, diputado Iván Flores, sobre la presentación y tramitación en la Cámara de Diputados de proyectos completamente inconstitucionales, el presidente de la Cámara, expresidente de la Cámara, declaró que el tema de la constitucionalidad de los proyectos era un tema de mera forma, que ellos entendían que se debían presentar proyectos que sabían que eran inconstitucionales por el bien común del Estado. Entonces, como lo principal es el bien común, entonces presentemos proyectos inconstitucionales. Ya es una clara desobediencia, obviamente, a los preceptos de la Constitución, porque si los proyectos son inconstitucionales, no compete a un poder del Estado, como es el Poder Legislativo, tramitar proyectos que no les corresponden. Pero en fin, eso es la opinión del expresidente de la Cámara, junto con la casi totalidad de los parlamentarios de oposición. Este tema de la desobediencia a la Constitución, presentando proyectos y tramitando proyectos que se saben inconstitucionales, perdiendo, por lo tanto, bienes públicos, porque todo ese tiempo empleado en proyectos que no tienen futuro, una vez que son inconstitucionales, son todos pagados por los contribuyentes. Pero en fin, también dejemos eso de lado. Ahora, lo que nos interesa es comentar las opiniones de Fernando Atria a propósito de las declaraciones del diputado Iván Flores sobre la inconstitucionalidad de los proyectos. Yo me permito leer porque es muy elucidativa la declaración que da el abogado Atria en un artículo publicado en el diario La Tercera. Él dice lo siguiente: la Constitución no vincula al Congreso del mismo modo que las leyes vinculan a los individuos. Esto ya es una afirmación enteramente inconstitucional. Se supone que somos todos iguales delante de la ley y se supone que el Estado, el Poder Legislativo, no se puede saltar la Constitución, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial. Todos estamos sometidos a la misma Constitución y a las mismas leyes. Sin embargo, para el constitucionalista Atria, la Constitución no vincula al Congreso, es decir, el Congreso no está sometido a las disposiciones de la Constitución y por eso, por lo tanto, no
compete censurar o criticar al diputado Flores por haber tramitado 30 proyectos inconstitucionales en su periodo. Según Atria, vuelvo al comentario de este abogado, dice una constitución democrática, y aquí yo pido atención de ustedes, porque veamos qué es lo que para él es, y por lo tanto para una nueva constitución, ¿qué es una constitución democrática? Ella crea condiciones para la acción de los órganos con legitimidad democrática. Y la acción de estos órganos la hace evolucionar en una u otra dirección. La práctica democrática empuja a la Constitución en una dirección u otra. A ustedes vean qué caos puede producir esa práctica democrática y cómo una Constitución, que se supone que debe ser una carta de navegación, porque obviamente que la Constitución en ese sentido es la carta máxima del orden jurídico de un país, ordenadamente dispuesto desde el punto de vista de sus leyes. ¿Cómo puede ser que una carta de navegación sea evolutiva y la empuje para un lado o para otro lado el vaivén de las cuestiones democráticas? Algunas reglas van quedando obsoletas, mientras surgen otras prácticas que son sancionadas por la experiencia. O sea, ya no es más la Constitución la que define el orden jurídico, sino que sería la práctica que va dejando a unos obsoletas y a otras van apareciendo nuevas disposiciones legales. ¿Es esto una constitución o esto es un mamarracho de disposiciones absolutamente transitorias y completamente inoperantes? Porque podrá ser que mañana el presidente de turno de la Cámara de Diputados juzgue que la experiencia ya dejó de lado tales disposiciones y entonces asuma a su responsabilidad otras disposiciones que sean contradictorias con las que establece la Carta Magna. Ahora, eso es lo que sostiene el principal promotor de una nueva Constitución. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una nueva Constitución, estamos hablando de esto, de un texto evolutivo que deja obsoletas cosas y asume otras de acuerdo al capricho del caos del juego democrático. Entonces, podrá ser que, por ejemplo, hay una mayoría de izquierda en la Cámara de Diputados que considere que ya la familia es completamente fuera de la experiencia y obsoleta, y entonces no haga cumplir las disposiciones de protección de la familia, igual de la propiedad, igual del derecho a subsidiariedad. Todo eso sería meras fórmulas de acuerdo a Fernando Atria e Iván Flores. Así funciona una constitución democrática, dice Atria. Pero la constitución vigente no admite ser entendida de ese modo. Y es verdad, ahí el profesor Atria tiene razón. La constitución actual no admite ser entendida así. Ella es un conjunto de principios que establecen normas y disposiciones constitucionales de acuerdo a esos principios. Esos principios son los que muchas veces hemos conversado. Primero, el bien común. Ese bien común se plasma en la defensa de las instituciones básicas del país, como son la familia, como son la propiedad, como son el derecho de los padres a educar a sus hijos, como es el principio de subsidiariedad. Todos esos son disposiciones que no son evolutivas. Ellas no se transforman ni dejan de ser vigentes y pasan a ser obsoletas por el capricho del juego democrático. Si es así, ¿para qué tener una constitución? ¿Para qué luchar por una nueva constitución? Porque eso no es una constitución. Una constitución es fundamentalmente una carta de navegación. Y la carta de navegación no cambia de acuerdo a los caprichos del clima o las tempestades del mar. Ella justamente se mantiene inalterable para que en las distintas circunstancias por las cuales el país atraviese, les sirva igualmente de guía
y de norte. A propósito de estas declaraciones del diputado Iván Flores sobre que defendiendo la inconstitucionalidad de sus proyectos, otro abogado de la línea opuesta a Fernando Atria, el abogado Corral, considera exactamente lo opuesto. Dice, lo que una mayoría de parlamentarios siente que es necesario para el bien común, autorizaría saltarse las exigencias constitucionales del procedimiento de formación de la ley. El abogado Corral sostiene que es absolutamente improcedente explicar en base al bien común saltarse las leyes de la Constitución. Porque, ¿qué es sino la primera disposición del bien común? Es el mantenimiento del orden. Y el orden establece que todas las personas deben actuar de acuerdo a las disposiciones por las cuales ellas tienen atribuciones para actuar. El Poder Legislativo no tiene atribuciones para saltarse la Constitución. Por lo tanto, el bien común lo primero que manda es que cumpla con las normas de la Constitución. De lo contrario, él está haciendo un pésimo favor a la democracia. Leo lo que dice a propósito de esto el abogado Corral. La Cámara, por un mero acuerdo de la Comisión de Régimen Interno, ha cambiado su nombre institucional. Ya no sería Cámara de Diputados, sino que habría llamado a pasarse Cámara de Diputadas y Diputados. Se trata de un cambio que requiere reforma constitucional, pero diputadas y diputados dicen que eso es mera formalidad y que podrá hacerse más adelante. Es decir, ya no existe más la Cámara de Diputados, sino que existe la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, eso, argumenta correctamente el abogado Corral, es una disposición constitucional, el cambio de nombre de un poder del Estado. Sin embargo, ellos dicen, no, es un tema de forma. Nosotros cambiamos de acuerdo al mismo criterio de Atria, que sostiene de que la Constitución no son normas estables, sino que evolutivas. Y como ahora el lenguaje inclusivo exige que para todos se hable de varones y mujeres, entonces tiene que ser diputadas y diputados, Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, eso no es un mero problema semántico. Para eso hay que imprimir nuevos papelería, hay que cambiar todos los logos de la página web, hay que hacer toda una inversión en la infraestructura de la Cámara para cambiar de nombre. Todo eso son gastos públicos, todo eso financiado con aportes de los contribuyentes. Merece respeto personas y posiciones que sostienen que una Constitución es meramente un problema de forma. Entonces, si la Constitución es meramente un problema de formas, ¿para qué hacer una nueva Constitución? Si ellos están desobedeciendo las actuales normas en base a que la Constitución es evolutiva, ¿para qué entonces un plebiscito? Es un contrasentido. Este contrasentido, como muchos otros que hemos conversado aquí en este proyecto, en este programa, nos llevan a rechazar una nueva Constitución. Yo le pido a usted que se sume a esta campaña, haciendo un like, mandando estos programas a sus conocidos, suscribiéndose en esta programación y pidiéndonos la revista Chile en Llamas, un show muy bien montado. Esta revista le va a dar más argumentos, más firmes, evidentemente más desarrollados, porque es una revista de 50 páginas que estamos mandando gratuitamente a nuestros amigos de este canal que la soliciten a través del email revista@credochile.cl. Nos vemos en un próximo programa sobre por qué yo rechazo una nueva Constitución. Muchas gracias.